cuando Carranza es gobernador puesto por Madero y no gana la elección, en el archivo del estado hay cartas muy simpáticas que le llegan al gobernador Carranza de todo el estado. Señor gobernador, queremos que quite al administrador de correos porque es un porfirista, o queremos que quite al administrador de la renta. O sea, había un ajuste de cuentas de grupos de poder político. O sea, hay un reacomodo ahí. Esa es una parte interesante cuando uno estudia un municipio, porque así te das una lectura, Sergio, de los procesos más grandes, ¿no? Entonces, el maderismo, por lo que decía Héctor Jaime, prende muy poco en otros lados. Bueno, pero yo siempre he dicho, prendió poco y prendió mucho. En términos bélicos prende en Chihuahua, en términos políticos prende en todo el país, pero por ese detalle. Todos querían. Y había unos que se habían hecho más o menos viejos y nunca les había tocado. Ubicas tú los revolucionarios, como los que mencionaba Héctor Jaime, yo creo que los ubico uno Clemente en Tamaulipas o en Nuevo León, y te das cuenta de eso. Eran los que no habían estado en las chambas públicas casi nunca. Hubo desplazadones, ¿no? Y ellos son los que van a pelear esa parcela de poder. Así se hace esa revolución. Luego, ya se ha mencionado bastante, Madero llega al poder, sí, pero finalmente llega al poder en un contexto así, por eso luego le va a batallar. Contrario a eso, Carranza en Coahuila, que no es, por supuesto está lejos de ser presidente, tiene una mejor visión de Coahuila porque él desde los 23 años ha sido juez, alcalde una vez, alcalde otra vez. Él ha estado en todos, entonces sabe el juego. Yo siempre he dicho que si Carranza es juez de 23 años, venía el vecino a quejarse de que los marranos del otro se metieron al solado, a la milpa, y sí, pero él tenía que dirimir un pleito de un vecino con otro vecino, cómo le iba a pagar, etcétera. O sea, aprendió a hacer política desde muy joven. El caso de Madero yo le recomiendo mucho que lean la correspondencia que él tenía todos esos años previos a la guerra. Con mucha gente de Coahuila, con mucha gente del país, la editó la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando uno lee carta por carta, a lo mejor no todas, pero cuando uno lee esas cartas es importante para entenderlo también, o sea, para tratar de entender. Era un hombre muy, yo lo percibí un hombre muy inteligente. Las cartas, Sergio, que él se va a cruzar con Cayetano Trejo de Ocampo, son cartas a veces duras, ¿eh? O sea, te encargo que cheques bien lo de las chivas, si se murieron tantas, ten más cuidado en el frío. O sea, está pendiente de sus negocios y de la parte del antireeleccionismo que él empieza a trabajar. Madero llega a un momento muy clave para su triunfo, casi como cuando en política los que le saben ya se trabajó mucho y casi nomás con un aventoncito se cae en una barda. Sí, él estuvo cerca o supo de la fundación del Partido Liberal en San Luis Potosí, financió, porque la guerra es dinero, no tengamos miedo de decirle, la guerra es dinero. Financió a los Flores Magón, de los que se habló aquí ayer, nomás que salieron muy bravos, muy radicales, y Madero dijo, no, pues no, les meto dinero a estos, y deja de darles dinero para los periódicos, son gente radical. O sea, pero que le cascareó, que le hizo la lucha, claro que le hizo. Y hay un detalle, yo no lo he estudiado mucho, pero alguien debe de estudiarlo. El Madero en San Pedro, la relación del empresario de San Pedro de las Colonias que quiere ser alcalde. Y tan sea empresario, que queramos o gustemos, y se topa con el grupo político de San Pedro que no lo deja llegar. Sí, o sea, un grupo de poder político local fuerte. Es una experiencia buena, porque a raíz de eso, de que no llega a ser alcalde, tiene uno que tratar de entender al hombre que no pudo llegar y le buscó la forma. Ahora se cambian de partido y se hacen independientes. Sí, esa es la condición humana. En aquel tiempo él trató de irle buscando también por esa venita que traía. Y no solo la entrevista de Madero con Díaz, es el pleito histórico del abuelo con Porfirio Díaz. Cuando Díaz, ese sí lo estudié un poco más, estuvo en Icamonde, en su guerra y perdió,
le dijeron, oye, ¿por qué no vas con Evaristo Madero? En el sentido de que, pues, para que te reflexione, te protege. No, dijo, si me coge, me mata, si me agarra, me mata. Eso dijo Díaz en 76 de Evaristo Madero. Sin embargo, Evaristo Madero, los gobernadores de Coahuila, siempre, la relación siempre fue tensa. Por eso había ahí una diferencia histórica. No sé hasta dónde la entiende Francisco y Madero, pero ahí estaba. Yo quiero ir muy rápido a algunas imágenes. Yo estudio, me gusta la historia regional. Entonces uno tiene que entender los procesos regionales para entender un poco cómo se fue dando todo aquello. Me gustó lo que le mencionaba Sergio, de Pablo González. Es que el detalle es que necesitamos, como Sergio, saber acercarnos a Pablo González, saber acercarnos al papel político que juega. Y también, yo cuando oigo hablar de Pablo González, me recuerdo mucho a don Bernardo Rey. O sea, don Bernardo y don Pablo son personajes, aparte hechos en la milicia, no del ejército, en la milicia. Ellos son de guerra, no con el colegio. Ellos tienen momentos muy paralelos. Reyes pudo haberle tronado el chicote a don Porfirio en el momento en que todos pensaban en Bernardo Reyes, pero no sé, fue allá al sur de Nuevo León, pero sí, le faltó audacia. El caso de Pablo González, él se justifica después diciendo, no, pues yo quise evitar un derramamiento de sangre, pues como si el poder se regalara, ¿no? El poder se arrebata. Ahí perdió él y perdió todo, porque sí tenía un proyecto muy interesante electoral y de nación y de todo, pero ahí lo pierde. Y luego, tal vez uno de los momentos que no supo leer, qué interesante para no decir error, que no me regañes de Sergio, fue esos 20 y tantos mil hombres. O sea, prácticamente se los puso a Obregón en las manos, prácticamente. Los otros tuvieron más visión, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, debo estar como el Jaime, pura anécdota, ya me olvidé de la presentación, pero es para lo mismo. Un general de Coahuila, militar, minero, Maicot, el famoso Maicot, es Fortunato, era el jefe de las armas en Guerrero, cuando huye allá a Obregón. Y hay una instrucción del jefe político de la nación, se llamaba Luciano Carranza, donde lo agarres, vicio sumario. Y entonces aprende a Obregón. Hablo de hombres de la política, no de la Cruz Roja, ni de Cáritas, ni filantrópicos, no, de hombres de poder, o sea, hombres de la política. Y lo aprende Maicota a Obregón cuando se va a vestir a traer el garrotero, ¿no? Y en un acto de casi kinder político, que no se puede entender, le enseña el telegrama que le han mandado de arriba a Maicot, ¿no? Donde lo detenga juicio sumario y pase con las armas. Y Obregón, tal vez con más visión de mediano largo plazo, le dice, pues estoy a sus órdenes, si no va a matar, pues mate. No, en general tiene usted todas las garantías. Y cuando a los meses Obregón toma el poder, se contaron por meses, prácticamente lanza una cacería contra Maicot. Hay un general de Musquis, mi paisano, que de todo hay, don Enrique, que tuvo más chaquetas, se cambió para todos los bandos, nomás se murió, ya no alcanzó a entrar a otros. Luis Alberto Luján, un gran historiador que tenemos que recuperar también, que tenía esa faceta. Estaba acá en San Antonio, al entrar el obregonismo, él se va para Musquis, Obregón y sus asesores, gente que estaba cerca, muy hábil, le decía, tráete a Guajardo, incluso a lo general, y que vaya y persiga a Maicot, y es una cacería. Lo muerde un caimán en la selva Maicot, no, sí, es casi una novela, y lo aprende. ¿Pero por qué le mandaron a Guajardo? Porque Maicot, cuando era carrancista y tomó Musquis, ahorcó, fusiló, colgó y arrastró al hermano de Guajardo. Entonces había una personal, y va y lo caza y lo aprende y le hacen juicio sumario y lo mata. Y alguien luego le pregunta a Obregón, bueno, pero si el general Maicot le salvó a usted la vida,
cuando lo prendió en Guerrero, ¿por qué matarlo? No, dijo, si le hizo eso a don Venustiano, diciéndome a mí lo que le había mandado a don Venustiano, que no me hubiera hecho después a mí. Entonces, son esos ajustes, Sergio, de estos hombres de poder. Entonces, esa parte se tiene que analizar. No fue la improvisación ni fue la inexperiencia de Madero en la presidencia lo que lo hace fracasar. No, es un hombre muy inteligente y muy preparado. Es esa vorágine de grupos de poder que querían todo su propio espacio y lo van jugando. Y es un poco también lo que le va a pasar, y no por falta de experiencia, la tenían tanto Madero como el propio Carranza, lo que le pasa a Carranza en la sucesión que Sergio González mencionaba. O sea, ¿en qué momento? No se recibe así tan fácil Pablo González. Ahora, es que platicó cuando los políticos platican, ¿sí? Platicó con don Venustiano una madrugada y no lo pudo convencer. Dijo, es Bonillas, y el que no esté con Bonillas está contra mí. Y don Pablo entendió y le dijo, pues hasta aquí llegamos, hasta aquí dejamos ser amigos, punto. Quedó dolido en ese sentido, porque era su compadre. Habían, mira, retiradones, porque aquel era de la Garza como tú también eras primo de él. Todos somos ahí. Sí, no, el asunto es que don Pablo se cría desde muy chiquillo en nadadores. O sea, de Lampazos tenía recuerdos. Sí, no, él se cría en nadadores y se casa ahí y todo. Pero era compadre un Se casa aquí en San Antonio. Aunque la diferencia, sí, pues la fiesta, la diferencia es de mucha. Pero era el corredor aquel, o sea, es alguien que está cerca, que es el grupo. Que el problema de don Venustiano es ese. Tiene un grupo original, usted me marca el tiempo, maestro, ¿eh? Tiene un grupo original, pero a medida que él fue conociendo Carranza, el país, Cabrera, Pesqueira, o sea, mucha gente es muy interesante, muy inteligente, va decantando a los que salieron con él. Caso particular Lucio Blanco, pero por algo también entendible, eran guerreros, no eran políticos. Lucio Blanco le daba por él era buena gente, aparte muy buen guerrero, pero él decía, ¿por qué se pelean zapatistas y carrancistas? Y él hacía juntas en su casa de México, pues para ver si había un avenimiento, sí, pero sin permiso de don Venustiano. Y pues uno no va a andar haciendo arreglos con enemigos políticos sin pedirle permiso al señor gobernador, al señor Isabel. No, pues, pero bueno, eran buenazos ellos, ¿no? Entonces, eran guerreros, pero no fueron políticos. Es donde a mí, a veces me entra un poco la duda en el caso de Pablo González. ¿Hasta dónde es un guerrero y hasta dónde es un político más pulido o acabado, ¿no? Entonces, en el caso de Coahuila, el maderismo de la primera hora va a ser de los empleados de Madero, de los amigos, o sea, tiene el adeptos. Pero ahí hay una cuña también. O sea, cuando Carranza es candidato, tienen candidato opositor. Garza Aldape, un notario abogado nacido en Musquis, pero residente en Torreón, Coahuila. Maderista de la primera hora. Con don Florencio Fuentes, un montón de señorones de Coahuila que apoyaron a Madero. Sí, pero a Carranza le pelaban el diente. O sea, ellos no van a ser el proyecto político de Carranza. Por eso cuando Venustiano es candidato y gana la elección en el otoño del 11 junto con Madero, no nos acordamos de Garza Aldape, que sufrió las de Caín. ¿Por qué? Porque en donde hacía mitin, los de Carranza iban a echar bulla y así, eso están los periódicos. Entonces, como queda tan dolido el licenciado Garza Aldape de que perdió la gubernatura, pues veló armas. Entonces, cuando cae abatido Madero por las balas de la traición de Huerta, el primer huertista de Coahuila pues fue Garza Aldape. ¿Por qué? Pues por darle la torre, o sea, sintió la muerte de Madero, pues yo creo sin duda, era político, hombres de poder. Y entonces vio la ocasión para ponerse de frente al que le había ganado la elección un año antes, a Carranza. El doctor Alcocer Saltillo y una serie de gentes. Y luego vieron un elemento, ya ni me fui a las fotos conmigo, un elemento tal vez que con esto uno tiene que aterrizar, porque sirve para analizar.
No podemos hablar de generalidad. La gente estaba con él, porque, ¿cuál? Todo Matamoros lo recibió, pues ¿cuál? Es que en Monterrey las fuerzas vivas, todos traían corbata, ¿verdad? Pues que todos usaban en aquel tiempo. Sí, acuérdate que el más modesto usaba en aquel tiempo corbata. ¿Cuál? Yo creo que uno tiene que ir contento al hablar de generalidad. Agarren China, Nuevo León, Palau, Coahuila, Mineral, Victoria, Tamaulipas, Tula, Sotavana, estúdiate uno nomás. ¿Quién se fue a la revolución? Menos del 10% de cada uno de esos pueblos. Aún de Guerrero, que vieron muchos generales, no todos se fueron a la guerra. Y luego se da algo muy interesante que uno tiene que partir de ahí. A no todos les gustó la guerra. Alguien dirá, pues la guerra a quién le gusta. No, hay pueblos que dieron muchos oficiales. Había también un látigo muy tremendo que se llama la indiferencia. Yo lo recordaba cuando decía Héctor Jaime, es que la cervecería no le puede funcionar. Y yo cuando camino en Saltillo por el centro, digo, pues acá pasó lo mismo, en Monclova y en Piedras. Oían hablar de la guerra, les caía un periódico y leían que hubo la toma de no sé dónde. Llegaba algún pariente y platicaba que batalló para ir de Zacatecas en el tren a Monclova, de Chihuahua a Saltillo, porque lo pararon los que andaban en la guerra. O sea, hay una parte de la población que es expectante, o sea, que no va a entrar a la, que no entró a la guerra. Otros decididamente en contra de la guerra. Yo recuerdo, por ejemplo, me platicaron en San Luis, y me dolió cuando me lo platicaron. También la historia a veces nos duele, ¿no? Sí, también es de sentimientos. Cuando cae Madero, en San Luis Potosí repican, y los de la lonja, o sea, los del casino de San Luis, hacen pachanga. O sea, hay una parte de la sociedad que no le gustó aquello, y unos fueron indiferentes y otros prácticamente